día es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Entonces la serie que estamos dando se llama Jubileo. Jubileo. Y jubileo significa restablecimiento divino de Dios. En otras palabras, lo que Dios está diciendo, que Él trae un restablecimiento divino a nuestras vidas, a nuestras posesiones económicas, a nuestras propiedades, a nuestros trabajos. Él trae un restablecimiento divino. Y ese restablecimiento divino de Dios se llama jubileo. En otras palabras, Dios dice: yo tengo un jubileo preparado para ti. Y el jubileo, ¿cuándo empezaba el jubileo? El jubileo empezaba con el sonido de la trompeta. Por eso vamos a leer una porción bíblica en este día de hoy, y lo vamos a hacer en Levíticos capítulo 25, y vamos a leer del verso 8 al 11. Levíticos 25, verso 8 al 11. Levíticos del verso 8 al 11. Yo, como siempre, estoy leyendo de la versión Reina Valera. Hay muchas versiones buenas, pero si usted no tiene esa versión ni trajo Biblia, con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, yo le voy a pedir que me acompañe en la pantalla, y se lo apreciamos mucho. Y vamos a leerlo todos juntos. Vamos a llenar este ambiente con la poderosa palabra de Dios al conteo de 3. 1, 2, 3. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Padre, es bueno escribir tu palabra, es bueno leer tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso aquí estamos en este día de hoy, porque sabemos que necesitamos de ti, y que en este día de hoy sabemos que el Espíritu Santo está entre nosotros y con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, Espíritu Santo, traiga esa iluminación y esa revelación de su palabra a nuestras vidas, de tal manera que cuando nosotros salgamos de aquí, salgamos nutridos para caminar otros días más, otros tiempos más, con esa nutrición espiritual que llegue a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, que tu palabra sea en cada uno de nosotros, no solo para oírla, no solo para leerla, no solo para hablarla, no solo para memorizarla, pero sí para ponerla por obra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, qué precioso es poder encontrar nosotros cómo está escrito esto en la Biblia, y nosotros a veces pasamos por alto las escrituras. Cuando la palabra de Dios dice: y contarás 7 semanas de años. 7 semanas de años. Cuando yo estaba diciendo 7 semanas de años, yo tenía un poquito de confusión. ¿Sabías tú que dependiendo cómo te hablen, así es como tú vas a entender? Pues es lógico, ¿no? Que si te hablan en tu idioma vas a entender lo que te digan. Pero ¿sabías tú que hay personas que ni hablándoles en el idioma de ellos entienden? Así es. Entonces, nos damos cuenta nosotros que cuando nosotros, el idioma para mí sería el idioma bíblico, sería la palabra de Dios, sería que yo esté empapado de la palabra y que la palabra esté en mí y que yo pueda entender con claridad inmediatamente lo que yo leo. Pero hay cosas que están allí que yo necesito la guianza del Espíritu Santo. Él es el maestro, y como Él es el maestro, le digo: Espíritu Santo, ¿sabes qué? En realidad tú le dijiste aquí a este hombre que escribiera esto, le dijiste a Moisés que escribiera esto, pero en realidad le digo: Moisés lo escribió nada más, y yo necesito entender qué fue lo que tú le dijiste, porque aquí dice 7 semanas. 7 dice, habla, y dice aquí: y contarás 7 semanas de años. Entonces yo tenía una idea. La idea que yo tenía era que una semana eran 7 días.
Era la idea que yo tenía, que una semana eran 7 días. Pero ahora cuando me está diciendo que contarás 7 semanas de años, entonces la semana no me está diciendo a mí que son días. La semana a mí me está diciendo que son 7. Y que pueden ser 7 días, como pueden ser 7 semanas, como pueden ser 7 meses, o como pueden ser 7 años. Pero aquí no te está hablando de 7 días, ni de 7 semanas, ni de 7 meses. Aquí te está hablando de 7 semanas de años. Entonces, si 7 son los días de la semana, vendrían a ser 7. Y si me dice que 7 semanas, entonces yo multiplico 7 por 7, vendrían a ser 49. Entonces me está diciendo 49 años. Y es lo que la palabra de Dios me está hablando aquí. Y dice, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años, vendrán a hacerte 49 años. Ahí lo explica, ahí está explicado. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta. ¿Cuándo? A los 49 años de la fecha determinada en donde empieza. Lo que está dando a entender que en este tiempo usted y yo no sabemos exactamente cuándo empezaron esos años para llegar a los 50. Pero una cosa sí yo le estoy seguro a usted, que el jubileo es un restablecimiento divino de Dios, que Dios no está contando en este tiempo 50 años para su vida. Dios está contando el jubileo para usted cuando usted lo oye, cuando usted lo entiende, cuando usted lo cree. Ese jubileo es para su vida. En otras palabras, continúa hablando la palabra de Dios y dice, 9, entonces haréis tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes del día de la expiación. Y luego vuelve a decir, haréis tocar la trompeta. En otras palabras, lo que a esta gente les movía era cuando la trompeta sonaba. Cuando la trompeta sonaba, estas gentes, tú sabes que la trompeta va a sonar, tiene diferentes sonidos. Cuando quiere que te levantes es uno, cuando quiere que te acuestes es otra, ese es en el ejército. Cuando van a entrar a la guerra suena de una manera, cuando van a salir de la guerra suena de otra, cuando van a retirada suena de otra. Cuando suene la final trompeta del Señor Jesús, la estoy esperando porque ese sonido nadie lo conoce, pero yo sí quiero escucharlo. Usted lo quiere escuchar también, amén. Y dice aquí el 10, y santificaréis el año 50. La palabra santificar no significa que vas a estar religioso, orando, que vas a estar en ayunas, que vas a estar leyendo esto, que vas a estar haciendo, no. La palabra santificar significa separar. Por eso cuando nosotros nos vamos a Mateo 6 y la palabra de Dios dice, santificado sea tu nombre. En otras palabras, lo que dice Jesús, Señor, que tu nombre poderoso, Jehová de los ejércitos, que es Dios, no sea contaminado con el nombre de los otros dioses. Porque tú eres un Dios santo, un Dios puro. Y que cuando nosotros digamos Dios poderoso, que tu nombre sea santificado. O sea, que tu nombre sea separado. Que hablemos de ti diferente, que pensemos de ti diferente y que te demos la honra diferente. Por eso aquí dice, santificaréis el año 50. En otras palabras, lo que está diciendo es, separaréis el año 50. Vas a hacer una separación. En otras palabras, lo que estás acostumbrado a hacer en los otros años, ese año va a ser diferente para tu vida. Y eso es lo que Él está diciendo aquí. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será jubileo. Aquí está la palabra. Ese os será de jubileo. En otras palabras, es jubileo buenas noticias. Es jubileo restauración. Es jubileo restablecimiento. Es jubileo las noticias que necesita escuchar el que está cautivo. Necesita escuchar el que está enfermo, el que está deprimido. Necesita escuchar ese jubileo. ¿Y cuándo escucha ese jubileo? Cuando la trompeta suena. Y nos damos cuenta nosotros que la palabra continúa hablando. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo y volveréis. Aquí está la respuesta. ¿Y qué dice? Y volveréis cada uno a vuestra posesión.
Significa, muchas personas a veces, por X razón, por mala cabeza, por decisiones malas tomadas, por lo que haya sido, podría ser por vicios, podría ser por adicciones o por lo que sea. Muchas personas vienen y se van a lugares y se ponen a jugar su casa. Y en una jugada perdieron su casa. ¿Sí? O tomaron una mala decisión, hicieron un negocio, digamos que no fue vicio, pero digamos que alguien más supuestamente vivo los engañó, ¿no? Y le dijo, oh mira, hagamos este negocio, hagamos este trato. Y de pronto vino y perdió su propiedad, perdió lo que tenía. Entonces por eso dice, y volveréis cada uno a vuestra posesión. En otras palabras, todo mundo en el pueblo de Israel, tú sabías algo, y te lo voy a decir esta vez bien claro, y lo vas a escuchar y no se te va a olvidar. Toda familia de Israel, sin ninguna excepción de nadie, toditos empezaron con propiedades. Todos empezaron con propiedades, porque la familia de Rubén y la de Manasés se quedaron de este lado del río, pero las otras familias cruzaron el Jordán. ¿Y qué fue lo que hizo Josué? Fue a repartirles propiedades. Si no sabías esa noticia, eso no es nuevo, eso está escrito en la Biblia. Todos ellos entraron a poseer territorios, los territorios que Dios les estaba dando, y el que los repartió fue Josué. Entonces, cuando está hablando aquí, significa que ya aquí está hablando de un tiempo después de que las tierras les habían sido dadas, de que las posesiones las tenían, y que cuando ellos tenían estas posesiones, de alguna manera, por X razón, ellos las habían perdido. Pero el restablecimiento divino de Dios es que lo que dice Dios, yo repartí la tierra prometida donde fluye leche y miel, yo se la di a mi pueblo Israel, yo se la di a mis herederos, y por lo tanto yo se la voy a restablecer. Eso es poderoso. Yo te digo, eso es poderoso cuando tú escuchas eso, porque si tú conoces lo que a ti te pertenece, si tú conoces lo que es tuyo y tú sabes lo que es tuyo, entonces tú lo vas a poseer nuevamente. Y el pueblo de Israel sabía que ellos le habían dado heredades. Todos tenían heredades, y como ellos tenían esas heredades, entonces ellos sabían que las habían perdido. Entonces cuando ellos oían sonar la trompeta, entonces ellos decían, a ese que le había vendido la propiedad barata. Imagínate, por ejemplo, alguien se le enferma a alguien y lo que tiene es una propiedad. Yo vendo esa propiedad para pagar la medicina. A alguien se lo llevan por allá detenido y yo quiero sacarlo, yo vendo esa propiedad para que lo saquen. Simplemente es porque tengo esa heredad, tengo esa propiedad. Pero lo bueno aquí es que además de que como hayan perdido la propiedad, eso no es interesante. Lo interesante es el restablecimiento divino de Dios. Y dice él, ese año os será de jubileo y volveréis ahí en el 10. Ese año os será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. ¿Por qué dice cada cual volverá a su familia? Habían muchos que se habían esclavizado por alguna razón. Por alguna razón, ellos habían quedado primeramente sin propiedades. Habían quedado sin dinero. Entonces ellos habían ido a buscar trabajo en algún lugar. Y en ese trabajo que habían ellos quedado, ellos se habían esclavizado. Entonces ellos de alguna manera habían perdido sus familias. Simplemente pasa con nosotros que somos inmigrantes, no todos, porque hay unos que ya son nacidos aquí en Miami, otros en California, otros en los Estados Unidos. Pero pasa con nosotros, que a veces muchos de nosotros nos venimos de nuestros países. Y quizás en nuestros países hemos dejado padre, madre, y muchos hasta han dejado esposa e hijos. Y se vienen. Pero ellos, ¿por qué vinieron? Por un trabajo. Pero se hicieron esclavos del trabajo, que no regresaron a su familia, no regresaron a su tierra, no regresaron a su lugar. Suena medio raro, pero así es. Y cada cual volverá a su familia. En otras palabras, habían sido esclavos o habían perdido sus familias, y en ese tiempo del jubileo, cada cual
regresaba. Así es que el que estaba esclavizado le decía, ¿sabes qué? Sonó la trompeta, tú que eres mi esclavo, tú te vas. Y si él no escuchaba la trompeta, el que estaba esclavo le decía, hey, ya oíste, jefe, la trompeta sonó, así es que vámonos. Y se iba. Y eso es lo que está hablando. Lo que está hablando, por eso se llama jubileo, restablecimiento divino de Dios. Entonces, el sonido de la trompeta significaba algo grande para ellos. Cuando ellos escuchaban sonar esa trompeta, ellos sabían que ellos iban a ser restaurados, que ellos iban a ser levantados. Por eso la palabra de Dios nos habla a nosotros en Isaías 61, 1, 2. Isaías, 750 años de que Cristo viniera, él escribe. Pero cuando él está escribiendo aquí, él también le está dando un jubileo al pueblo de Israel. Un jubileo en el tiempo presente de ellos. Porque es que lo que pasa que, ¿sabías tú que ese pueblo perdió la noción del tiempo, perdió la historia, perdió todo y ahora no saben ni lo que les pertenece? Y es un trabajo que tenemos nosotros, que estábamos encaminados como los gentiles a darles a conocer el evangelio a ellos. Y cuando el remanente de los gentiles entre, entonces todo Israel será salvo, palabra de Dios. Está escrito. Pero lo que dice aquí, en Isaías 61, 1 y 2, dice, está hablando de una profecía. Y la profecía que está hablando es una profecía mesiánica. Isaías 61, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. En otras palabras, predicar significa traer jubileo. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Si tú te das cuenta, cuando nosotros hablamos en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta nosotros que había una tipología de lo que iba a suceder. Pero nos damos cuenta nosotros que en una parte nos habla de propiedades, nos habla de familias, pero que ahora en esta parte, en la profecía que se está dando Isaías, se está yendo más a lo personal, se está yendo más a lo espiritual, porque en esta parte anteriormente no había mencionado que había una unción, pero allí ahora sí ya está mencionando una unción. ¿Qué es unción? Unción es la ayuda sobrenatural que Dios le da a la persona. Eso es unción. Unción es la ayuda sobrenatural que Dios le da. Si Dios te unge, entonces tú no te vas a mover al nivel natural. Por eso dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Como son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. En otras palabras, cuando hay una unción de Dios en el hombre de Dios, cuando hay una unción de Dios en la mujer de Dios, entonces el hombre de Dios y la mujer de Dios nunca están pensando al nivel natural. ¿Sabes a cuál nivel piensan? Al nivel sobrenatural divino de Dios. Y por eso el hombre de Dios puede llegar a hacer cosas grandes. Cristo dijo en su palabra, y aún cosas mayores haréis, porque yo voy al Padre. En otras palabras, cuando está diciendo aquí, él está hablando, Isaías está dando aquí el mensaje de traer el jubileo a ese pueblo. ¿Por qué lo está dando? Porque Dios en su infinito conocimiento, Él sabe a dónde yo voy. Él sabe lo que yo estoy haciendo, Él sabe lo que yo necesito. Y Él sabía que este pueblo se iba a desviar nuevamente y que en ese tiempo iba a necesitar una ayuda ya ahora sobrenatural para poder salir de esta parte. Y continúa hablando. Mesías quiere decir Cristo y Cristo quiere decir el ungido. Entonces lo que está diciendo aquí es, el ungido sonará la trompeta. Entonces lo que vino Cristo Jesús con su mensaje del Evangelio es sonando la trompeta y diciéndoles, hay un restablecimiento divino de Dios para este pueblo. Pero ese pueblo no quiso escuchar a Dios. Ese pueblo no quiso escuchar a Jesús. Ese pueblo se negó. Pero cuando tú te vas a las Escrituras, ¿sabías tú que el mensaje nunca, jamás fue para los gentiles? ¿Sabías tú que el mensaje fue directo para los judíos? Que el mensaje fue directamente para ellos, para el pueblo de Israel.
ese mensaje fue directo. Los 12 apóstoles que traía el Señor Jesús eran judíos. Las palabras que donde él andaba predicando a ellos. Por eso dice aquí, cuando él viene y llega a Lucas capítulo 4, verso 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito la parte que acabo de leer. El Espíritu del Señor está sobre mí. En aquella parte dice, porque me ungió Jehová. Pero ahora él ya no dice porque me ungió Jehová, sino que ahora dice, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a pregonar libertad a los cautivos. En otras palabras, voy a sonar la trompeta, dice, para que todos aquellos que estén cautivos entiendan que Dios les da un restablecimiento divino. Para todos los que están esclavos, dice, voy a sonar esta trompeta. ¿Y cuál es sonar la trompeta? Traer el evangelio, traer las buenas nuevas. Y dice, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. Jesús anunció el evangelio por toda la tierra de Israel. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nosotros lo sabemos porque la palabra de Dios lo dice. Cuando tú te vas al libro de los Hechos, la palabra de Dios lo dice en Hechos 10:36. Dios, escucha bien, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. Bien claro, anunciando el evangelio de la paz, porque ellos estaban enamistados con Dios, de la paz, por medio de Jesucristo. Entonces, cuando la profecía de Isaías en el capítulo 61 está hablando, no está hablando de nadie más que de Jesús. Está hablando directamente de Él. Y cuando está hablando del jubileo, del restablecimiento divino para ese pueblo, lo está hablando por medio de Jesús. Pero nos damos cuenta nosotros que no solamente eso, sino que Jesús también. Nos damos cuenta que además de que Él es judío, además de que Él le está predicando a ese pueblo, Él viene en un tiempo bien crítico. El pueblo de Israel estaba agarrado, estaba detenido, estaba oprimido. Había un imperio sobre ellos. ¿Sí? Ahí estaba un imperio con ellos. Pero el mensaje que Él les da es un mensaje en el que ellos lo miran de una manera, porque ellos estaban acostumbrados a que entrara David con su caballo y que entrara con Abner y que entrara con el otro y que entraran todos ellos y que entraran y saquearan. Y cuando miran entrado a Jesús y lo miran entrado en un burro, que dijeron, ay, ¿cómo nos va a salvar? Hermano, hermana mía, ¿sabes una cosa? Las apariencias engañan y los mensajes confunden. Pero cuando tú escuchas un mensaje de Dios, cuando tú escuchas un mensaje dirigido por el Espíritu Santo, cuando tú escuchas un mensaje que Dios lo ha preparado para tu vida, Él quiere hablarte y Él quiere decirte, oye, en este tiempo, después de que Jesús viene Él y hace esto, dice, mira, te voy a decir el verso 37. Vamos en el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, ¿sí? Nazaret y toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Después del bautismo que predicó Juan. Que no haya confusión en la vida de ningún cristiano. Pero el cristiano, sin el Espíritu Santo, es como un vehículo sin motor. Podrá estar muy bonito, pero sin timón. O sin timón. Pero cuando el cristiano recibe la unción, recibe el Espíritu Santo, su vida tiene que ser transformada y tiene que dar frutos. Cuando Cristo Jesús fue bautizado en el Jordán, Cristo Jesús no había hecho milagros. Son mentiras las que te dicen de los pajaritos que levaba y que esto y que el otro, son mentiras. Cristo Jesús, el primer milagro cuando Él lo hace es cuando Él fue ungido con el Espíritu Santo. Cristo Jesús era como usted y como yo. Cristo Jesús era como todos nosotros. Pero cuando el momento que Él es ungido con el Espíritu Santo, la vida de Jesús cambia. Porque ya no es solamente Jesús, sino que es Dios en Jesús.
Y es lo que la palabra de Dios dice. Dice, 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Lo sabemos, lo acabamos de leer. Pero cuando nosotros miramos acá, el versículo 38, perdón. ¿Cómo Dios? Porque la unción que recibió Cristo Jesús fue directamente del Padre. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Dos cosas, Espíritu Santo y poder, a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En otras palabras, toda la opresión que hay en el ser humano, toda la opresión, toda la esclavitud, todas las cárceles, todas las cadenas, todo lo que el individuo tiene en este momento, no es ninguna cosa más que de parte del enemigo. Pero cuando nosotros tenemos una responsabilidad, todos los que estamos aquí tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad que tenemos nosotros es sonar la trompeta, y sonar la trompeta es decirle al que está oprimido: hay un Salvador para ti, hay alguien que te quiere libertar. Para el que está enfermo, sonar la trompeta y decirle: para ti hay una sanidad. ¿Y cómo lo sabes? Porque la palabra de Dios dice que Él vino y que Él a nosotros también nos dio de su Espíritu para que nosotros pudiésemos llevar el mismo mensaje. Jesús predicó el mensaje por todo Israel. Él cumplió el mandato levítico. Él anduvo por todo Israel, porque la trompeta se sonaba en todo Israel, y Cristo Jesús la sonó por todo Israel. Él anduvo, hasta se metió en los lugarcitos más por allá, pero Él les predicó el mensaje a todo ese pueblo. Y si no, mira lo que dice Mateo capítulo 9, 35. Recorría Jesús todas las ciudades. Recorría Jesús cuando dice todas, es todas. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, no solamente en las capitales, no solamente en las ciudades grandes, sino que también se iba a los pueblos, a los caseríos, a las aldeas. Y Él lo que hacía era lo siguiente. Número uno, enseñando. Número uno, enseñaba. Eso es lo que hacía, enseñaba. Luego después, predicaba. Pero no predicaba cualquier evangelio barato. La palabra de Dios es precisa, y la palabra de Dios no quiere que nosotros, aunque ya haya perdido en las traducciones, en los traslados que le han hecho de un idioma a otro, aunque haya perdido, pero la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y no pierde su efectividad. Pero Él dice que Él lo que hacía, dice, y predicando el evangelio del reino. No predicando el evangelio de hombre, predicando el evangelio del reino, porque Él estaba predicando el evangelio que se iba a establecer en esta tierra. El evangelio que se ha establecido en esta tierra. ¿Sabías tú que el evangelio ya está establecido en esta tierra? Y más vale que lo creas, porque entonces sí voy a creer que eres persona de fe. Pero si me dices, no, yo no creo que el evangelio esté establecido, yo te voy a decir, al menos en mí sí, porque yo creo que mi Salvador vive. Y punto. Y a lo demás, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces Él primeramente les enseñaba, después les predicaba. Y después que les predicaba, primero la enseñanza. Cuando tú conoces la enseñanza, después viene la predicación, y estas cosas suceden por esto y esto sucede por esto. Esa es la predicación. La enseñanza es que conozcas lo básico y lo que tenemos que conocer. Pero la predicación es lo que va a suceder si no haces lo que aquí dice. Esa es la predicación. Y entonces dice que ya después de todo eso, entonces la dolencia de todo el pueblo, las enfermedades de todo el pueblo eran sanadas. ¿Por qué? Porque las gentes, cada vez que un individuo recibe el reino de Dios en su vida, el reino de Dios produce un cambio en su vida, produce un cambio sobrenatural, porque el reino de Dios ha venido a nosotros. El reino de Dios. Una vez estábamos orando y algo que me gustó tanto que dijo mi esposa fue lo siguiente. Dijo ella: y en el nombre de Cristo Jesús usted está sana, le dijo. Porque usted es una hija de Dios, le dijo.
Usted es una mujer de Dios. Y como usted es una mujer de Dios y pertenece al cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo está sano. El cuerpo de Cristo está sano. El cuerpo de Cristo está sano. Pero yo tengo que declararlo, yo tengo que creerlo. Yo tengo que creerlo. Lo que sucede es que entre medio del Evangelio y de lo que nosotros conocemos, hay algo que se llama la verdad y la realidad. Esta es la verdad. Isaías 53:4, por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Alguien me dijo un día: pastor, usted oró por mí y yo me fui y usted dijo que yo estaba sana. Y cuando yo llegué a mi casa, mi hermana me dijo: oye, pero tú dices que estás sana. Y le dije yo: sí, estoy sana, pero yo te veo que todavía tienes eso allí. ¿Cómo es que estás sana? Si tú dices que estás sana, pero yo te lo estoy viendo aquí. Entonces le dije yo: es que lo que sucede es que hay dos formas de ver las cosas. Ella a usted la mira con los ojos físicos, pero yo a usted la veo con los ojos espirituales. Y para mí usted está sana. Y si usted se mira con los ojos espirituales, usted está sano. Pero la verdad es otra cosa. La verdad es otra cosa. Que la verdad te dice que por sus llagas ya fuiste sanado. Pero la realidad te dice otra cosa, porque la realidad es lo que estás viendo. Entonces no tenemos que tener confusión nosotros. Tenemos que creer nosotros en que esta es la verdad y es absolutamente la verdad. Y cuando tú lo crees, entonces produce cambios y produce transformaciones. Porque dice la palabra de Dios a Mateo 9:35: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. Eso es lo que yo estaba diciéndote ahorita. Te estoy enseñando cómo tú puedes desarrollar tu fe. Porque tú dices: bueno, pero se salió y se fue para acá y salió para allá. Claro, de eso se trata. Porque se trata de que te des cuenta de que la palabra de Dios te enseña a ti lo que Jesús dice, que Él predicaba, que Él sanaba. Entonces, si Él lo hacía y el Espíritu de Dios está en ti, entonces es lo mismo que tú tienes y es lo mismo que tú vas a dar. Es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él les predicó el jubileo. Mateo 15:24. Cuando a Él le preguntaron, Él contestó de una manera bien clara. Y Él dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Eso lo dijo Jesús. Entonces Él vino directamente a ese pueblo. Mateo 10:5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. 6. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este es el cambio ahorita. Y esta es la transformación. Porque se oye que estoy predicando al pueblo de Israel, que estoy diciendo al pueblo de Israel. Pero sucedió un cambio y sucedió una cosa tremenda. ¿Sabes cuándo? Cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó fue el cambio que sucedió. Porque dice la palabra de Dios que en su resurrección, cuando Él resucitó, entonces Él ya cuando resucitó, ya Él no dijo como decía antes, sino que en San Marcos 16:15 dijo, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El jubileo ahora no solo es para un pueblo, el jubileo no solo es para esa nación, el jubileo es para toda lengua, para toda nación, para toda tribu, para todo idioma, para donde esté el mundo. Ese es. Entonces nada ni nadie te puede detener para que tú prediques el evangelio a donde sea. A donde sea. Tienes que llevarlo. ¿Por qué? Porque ahí está la orden. Y no es como quieres ir, no. Ir significa orden. Id les dice, id. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. Mateo 28:19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Discípulos que tengan la característica de Jesús, que tengan el sentimiento de Jesús, que amen como Jesús, que quieran como los apóstoles. Dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hasta después de resucitado,
viene, ya habla. Por eso tenemos que tener cuidado como cuando predicamos y cuando enseñamos, porque después de resucitado, entonces ahora sí habla en el libro de los Hechos, y en el libro de los Hechos dice, pero recibiréis poder. Ahora este poder no solamente iba a ser para unos, para estos, no, iba a ser para todos los que creyesen. Y recibiréis poder, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que ahora usted está ungido, ahora está ungida para que suene la trompeta y para que usted lleve la libertad, ¿a dónde? A todas partes. Usted está ungido, usted está ungida. Si ha recibido al Señor Jesús, para que usted lleve el jubileo, ¿a dónde? A todos lados. Por eso dice a todas las naciones, amén. Por eso dice la palabra de Dios, Hechos 8. La palabra de Dios en Hechos 8, en el verso 6. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Verso 4. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, estoy hablando de esto porque los apóstoles estaban en Jerusalén. ¿Y sabes cómo estaban, hermano mío? Estaban cómodos, estaban relajados, cómodos, felices de la vida. Iban a la sinagoga, se iban a pescar y tranquilamente. Y les dijo el Señor, hey, muchachitos, ¿qué pasó? Le dijo. Que no les dije, id y predicar el evangelio a todas las naciones. ¿Quién les dijo que Israel nada más es la nación donde van a predicar? Les dijo, vámonos, muévanse, le dijo, vámonos, muévanse. Y entonces, por eso fue que Dios permitió que aquel corazón de Saulo se llenara de religiosidad, y que esa religiosidad que él tenía trajera celo en contra de lo que era el evangelio, en contra de lo que era Cristo. Porque a Pablo le habían enseñado los eruditos, le habían enseñado los maestros, le habían enseñado los grandes intérpretes de la ley. Y como le habían enseñado eso, Pablo estaba llena su cabeza de conocimiento, pero estaba vacío del Espíritu de Dios. No tenía el Espíritu de Dios, sino que tenía conocimiento de hombre, letra de hombre, pero no tenía el Espíritu de Dios. Y entonces por esa razón fue que viene y él consentía en la muerte de Esteban. Pero lo que sucedió, ustedes lo saben más adelante. ¿Qué pasó? Iba montado como cualquiera que se monta en su macho y dice, en este macho me monto aunque me bote. Y se monta en su burro y aquí me voy. Pero es que cuando le aparece Dios y cuando le aparece el Espíritu Santo y lo toca, Pablo es cambiado y transformado. Entonces quiere decir que usted, no importa a quien le pongan enfrente, sea un hombre o sea una mujer muy difícil, sea un hombre muy testarudo, muy duro de cabeza, muy cabeza dura, muy cabeza de piedra, de roca, usted lleve el Espíritu de Dios. Y cuando usted le habla a través del Espíritu de Dios, va a suceder algo en esa vida. Tiene que suceder algo. Verso 4. Pero el punto principal para nosotros en este día de hoy es este. Y con esto voy a cerrar. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Si Dios te ha movido de una ciudad a otra, que nunca te equivoques, que el propósito pueda ser para que tú estés mejor económicamente. Que no te equivoques, que el propósito puede ser para que el cambio de tu vida venga en otra manera. Si Dios permite el movimiento tuyo de un lugar a otro, es porque Dios te quiere usar a donde tú vayas, a donde tú estés. Por esa fue la razón que Dios permitió que los apóstoles fueran esparcidos. ¿Por qué? Porque aquí dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Les predicaba a Cristo. 6.
Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. ¿A dónde descendió Felipe? A Samaria. Y ellos tenían ya esa orden de ir a Samaria. En ese tiempo no. Pero cuando Dios, después que Cristo resucita, entonces Él ya manda. Pero lo bonito es esto, que cuando tú escuchas el mandato de Dios, yo creo grandemente, y te lo voy a decir, y te lo voy a profetizar. Yo creo grandemente que siempre que tú seas obediente y hagas lo que Dios te mande, Él va a prosperar tu camino. Y te lo va a prosperar en tu ministerio, te lo va a prosperar en tu economía, te lo va a prosperar en tu salud, única y simplemente por obedecerle a Dios. Si estos estaban cómodos e hicieron las cosas y fueron bendecidos, ¿te imaginas ahora que tú vayas por tu propia obediencia? Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo, y oyendo y viendo las señales que hacía. Yo creo grandemente que nosotros vamos a ver grandes maravillas. Ahí donde estás, inclina tu rostro esta mañana. Inclina tu rostro esta mañana.